El Señor les bendiga. Pueden tomar sus lugares. Damos gracias a Dios por la hermosura de su santidad. Estamos muy agradecidos con Dios, hermanos, porque Él es bueno, porque para siempre son sus infinitas misericordias. Vamos a pedirles de favor a todos los jóvenes. Tenemos nuestro anexo y habíamos anunciado a nuestro hermano David, de los que tuvieron participación en la película USA, hecha aquí en Los Ángeles, aquí en McFarland. Además quiero ver si están dormidos, digan amén. Y bueno, le damos la gloria a Dios. Ellos van a estar el próximo jueves y también va a estar con nosotros un evangelista el próximo jueves, así que traiga un invitado, amén. Bueno, vamos en estos preciosos momentos a abrir nuestras Biblias, amén. Los jóvenes van a estar participando de un hermoso estudio titulado La identidad de la juventud cristiana, la nueva identidad de la juventud cristiana. Créame que será de grande bendición para nuestros jóvenes, y los que estamos aquí sean todos bienvenidos. Los que nos visitan por primera vez o segunda vez, levanten su mano. Amén. Dios le bendiga, gloria a Dios. De este lado también tenemos a Vero, a Lisbeth, que Dios les bendiga, fuerte aplauso. Y de esta manera sean todos bienvenidos a la casa del Señor. También tenemos a Eddie y Marisol. Ellos, para la gloria de Dios, contrajeron matrimonio el sábado pasado y hoy se encuentran con nosotros. Bienvenidos al Club de los Casados. Amén. Asimismo, voy a invitarles que abran la palabra de Dios allí en el Evangelio según San Mateo, y vamos a llevar a cabo una porción bíblica en el capítulo 28. San Mateo capítulo 28, y vamos a leer unos versículos que son bastantes conocidos. ¿Están listos con esta porción bíblica? ¿Dicen amén? Amén. Bueno, vamos entonces a ir a una parte muy hermosa que se encuentra en el verso 19 y el verso 20. Yo leo el primero y ustedes leen el segundo. Yo el 19 y ustedes el 20. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se os mandaron, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias en estos preciosos momentos. Señor, tú eres maravilloso, tú eres santo. Yo te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo, y por la misericordia, Señor, con la que no hemos sido consumidos, pueda, Señor, ser o encontrar agrado ante tus ojos, y de esta manera constituirme a lo que tú me has llamado, para proclamar las virtudes tuyas, para bendecir a tu pueblo, para dar palabra de vida, palabra de aliento. Yo te ruego en el glorioso nombre de Jesucristo que tomes el control de mi vida para honra y para gloria tuya. Muchas gracias, Padre. A ti la alabanza. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos en estos momentos a tocar un tema muy hermoso. ¿Por qué hemos asignado unas 2 o 3 semanas tocando este tema? Bueno, nosotros estamos próximos a nuestros bautizos que se llevarán a cabo el día 16 de abril. Y es importante que usted vaya comprendiendo estas porciones bíblicas. Cuando nosotros hablamos de bautizar, hoy vamos a titularle a nuestro tema: mi obediencia ante Dios.
mi obediencia ante Dios. ¿Cómo dice? ¿A cuánto le gusta que sus hijos sean obedientes? ¿Y cuántos son obedientes ante el Padre? Gloria a Dios. Cuando hablamos del bautismo, estaba un niño pequeñito, ya ve que, bueno, nosotros a los niños los presentamos, no los bautizamos, y vamos a saber por qué. Pero había un niño pequeñito y bueno, y le dijeron: a partir de hoy vas a ser cristiano. Dice: pero yo quería ser Messi. Creo que no la captó. Pero bueno, quédese con ella antes de iniciar. Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo, nosotros hablamos que es necesario sumergir y no simplemente rociar. O sea, la palabra bautizo significa sumergir. Vamos a entender lo que significa esta palabra. Es sumergir y no simplemente rociar agua sobre alguien. La Biblia nos enseña, hermanos, que la acción del bautismo nos da a conocer de una forma especial en el Nuevo Testamento con una palabra griega que es bautisto, lo cual quiere decir esta palabra introducir. Bautisto quiere decir introducir. Ahora, vamos nosotros a comprender algo más. Y no nada más introducir, sino hundir. Entonces, si la palabra bautizo nos da a entender que tiene que ser hundido o sumergir en el agua, entonces vamos a ir entendiendo mejor la situación. Por si fuera poco, quiere decir sumergir debajo de, en este caso, del agua. Pero vamos a avanzar nosotros. La Biblia, hermanos, habla de una manera especial y al bautismo lo da a conocer como una sepultura o como un entierro. En lo personal me ha tocado estar en varios sepelios, varias sepulturas y varios entierros. Y cuando habla de la sepultura, no habla de que usted va a agarrar a la persona cuando va a ser sepultada y la va a rociar con un puño de tierra. No. Y la Biblia, hermanos, nos enseña y dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, entendamos bien la palabra. Entonces, ahora la Biblia nos enseña en Romanos, en el versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Si el bautismo fuera una esparción, entonces nada más sería una esparción de tierra así sobre tu cabecita y ya. Entonces, ¿cuántos quedarían sepultados o sin ser sepultados? No sé si me estoy dando a entender, pero ¿cuántos dicen amén? Ahora, y dice la Biblia: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El propósito, hermanos, del bautismo es la oportunidad, hermanos, de ser sepultados al pecado y salir para vivir una vida nueva. La oportunidad que nosotros tenemos de volver a vivir una vida nueva es a través del bautismo. Cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, usted logra encontrar la salvación de su alma. ¿Y cómo? Porque la Biblia dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es creer aquello que yo no veo. Y como yo no veo y no miré que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó, y creo en su muerte y creo en su resurrección y lo acepto en mi vida, yo soy salvo. Porque con la fe se cree para salvación. Con el corazón se confiesa. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Usted confiesa a Jesucristo como el dueño de su vida, pero en su corazón usted lo está creyendo. Entonces, la decisión, hermanos, de morir a la vida de pecado para renacer a Cristo. Cuando yo decido bautizarme, entonces yo decido morir a una vida de pecado. Y ahora yo voy a renacer.
y voy a renacer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que entonces yo voy a morir crucificando al mundo y sus deseos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra es presente, pasado y futuro. Es decir, la Biblia dice, porque de tal manera amó, ama y amará. Pero la Biblia dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo, se va a constituir enemigo de Dios. Nosotros estamos viendo dos clases de mundo: un mundo de pecado y la humanidad a la cual amó Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia dice, y al principio creó Dios los cielos y la tierra. Es otro mundo, pero se refiere al globo terráqueo. Entonces estamos hablando bien claro lo que la Biblia dice. Cuando yo soy bautizado, yo vengo a morir, hermanos, al mundo. Vengo a morir al mundo con todos sus deseos. Vengo a morir al mundo con todas sus pasiones. Vengo a morir al mundo, hermano, con todo lo que va a dañar mi vida espiritual. Pero yo debo de entender algo bien importante, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte a través del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando entonces nosotros bajamos a las aguas, hemos muerto al pecado y entonces somos levantados del agua, y entonces nosotros retomamos una nueva vida en Cristo Jesús, hablando espiritualmente. Es por ello, hermano, que nosotros vamos a encontrar algo muy hermoso. Juan el Bautista, la Biblia dice que bautizaba el bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista, hermanos, tenía un encargo grande, tenía una encomienda grande de parte de Dios, y esta era de preparar el camino del Señor. Dice, yo estoy preparando el camino, pero detrás de mí viene otro, viene uno, del cual yo no soy digno ni de amarrar las sandalias de sus zapatos, las agujetas de sus sandalias. Pero yo quiero que usted me entienda algo hoy en esta hora, y deseo darme a entender. Entonces Juan el Bautista, hermanos, llevaba, impulsaba, motivaba al pueblo al arrepentimiento. Y esto era con un propósito: para el perdón de todos los pecados. Y sellaba esta decisión. Observen, cuando la persona creía, ahora la sellaba su decisión. Y la sellaba a través de ¿qué? Del bautismo. Ahora su sello de esta persona lo hacía él públicamente. Había un testimonio público, y de esta manera estaba estampando un sello en esta persona, declarándola públicamente como salva por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia, hermanos, habla en una porción que se estuvo leyendo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 3, trae una enseñanza tan especial. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿A dónde lo llevaba Juan el Bautista? Al pueblo, a enderezar sus caminos, a enderezar sus vidas. Primero los llevaba a enderezar sus vidas, y después en el verso 4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El trabajo que hacía Juan el Bautista era un trabajo espectacular. Después que enderezaba sus caminos, que le entregaban su vida, que eran perdonados de sus pecados, los llevaba al Jordán. Y de esta manera, públicamente, tenían un sello
de ser verdaderamente liberados y una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos a través de la palabra de Dios de lo que es el bautismo, y nuestro tema, hermanos, en esta hora, titulado, hermanos, mi obediencia ante Dios. Mi obediencia es reconocer que yo le he fallado a Dios. Mi obediencia es reconocer que necesito su sangre para liberación de pecado. Pero mi obediencia me enseña la palabra del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea. ¿De dónde vino? De Galilea. ¿A dónde? A Juan, hermanos, el Bautista. ¿A dónde se encontraba Juan bautizando? En el Jordán, en el pueblo de Galilea. Jesús va y visita a Juan, hermanos, en el Jordán, y va y lo visita con un propósito. ¿Sabe cuál era el propósito? Para ser bautizado. Miren nada más, ¿qué ejemplo de obediencia pone? ¿Acaso él tenía algún pecado? No. Justo, sin pecado. Pero él estaba poniendo el ejemplo de lo importante que era el bautismo. Él no necesitaba llevarlo a cabo, pero él lo estaba haciendo, hermanos, y en su palabra dice: ejemplo os he dado, sea cada uno de ustedes imitadores de mí, porque yo lo estoy haciendo del Padre. ¿Sí? Qué hermoso. ¿A dónde nos lleva nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra? El verso 4 dice: mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió en el verso 15 del capítulo 3 de Mateo. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice la Biblia que entonces Juan el Bautista lo dejó. Aquí es donde nosotros vamos a entender, hermano, este bautismo, hermano. Por eso le hemos puesto a nuestro tema: mi obediencia ante Dios. Jesucristo estaba dando un paso de obediencia ante Dios, que no lo necesitaba, pero nos daba el ejemplo. Quien realmente necesita dar este paso de obediencia ante Dios eres tú y soy yo. Yo felicito a aquellos que han dado este paso de obediencia, pero también motivo e impulso a aquellos que no han dado ese paso de obediencia. ¿Para qué? Para que podamos llevar el paquete de obediencia a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la Biblia dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron, hermanos, a Jerusalén para presentarle al Señor Jesucristo. Después de 40 días de haberse ya purificado, la Virgen María, en obediencia, llevaron a Jesucristo para que fuera presentado, no bautizado. Jesucristo no fue bautizado a los 40 días, fue presentado. Jesucristo se vino a bautizar hasta los 30 años de edad, cuando él ya tenía conocimiento y uso de razón. Es importante, por eso les decía yo hace un rato de este niño, que lo bautizaron y le dijeron: desde hoy en adelante tú vas a ser cristiano. Y él contestó y dijo: pero yo quería ser Messi. Cristiano es un deportista, un futbolista, y Messi es mejor de fama en el mundo del deporte. Dice: bueno, de que me des el nombre de cristiano, mejor dame el nombre de Messi, que está más famoso. Pero a lo que yo quiero en esta hora darme a entender, Jesucristo da el ejemplo y fue presentado según Lucas capítulo 2 en su versículo 22. Esto también es para la iglesia.
cuán importante es presentar a nuestros hijos ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, traer a sus hijos y poderlos presentar ante Dios. Esto es importante. Son, hermanos, principios de obediencia ante Dios. Pero veamos algo. Jesús no fue bautizado entonces cuando era un niño, sino que fue presentado. Y a los 40 días de nacido, la Biblia dice, pero Jesús le respondió: deja ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dejó a Jesús Juan el Bautista y procedió. El bautismo, hermanos, en agua, que llevó nuestro Señor Jesucristo, era porque Él estaba consciente de lo que decía, consciente de lo que hacía, consciente de la decisión que Él estaba tomando. Pero cuando Él no estaba consciente, pero sus padres estaban conscientes, hicieron lo que la palabra de Dios les enseñaba: presentar a Jesús. Y presentar a Jesús es tener un espacio de regocijo en el que se le pueda decir: Señor, te presento a este hijo y a esta hija que tú me has dado. Llénala de bendición, llénala de sabiduría y guía sus pasos conforme a tu misericordia. Ahí entonces está siendo presentado Jesús. Pero a los 30 años, cuando ya estaba consciente de todo, entonces Jesús, dice la Biblia, vino de Galilea y llegó a Juan el Bautista. Ya estaba consciente, sabía a quién iba a buscar y sabía dónde iba a ir y sabía por qué. Juan Bautista se encontraba, hermanos, en el Jordán y vino a él para ser bautizado. Pero la Biblia dice, en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. En el versículo 16 dice: y después que fue bautizado, subió luego del agua, fue sumergido, subió del agua, y he aquí, dice, los cielos fueron abiertos. Cuando él sale del agua, los cielos son abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando el Espíritu de Dios venía como paloma y venía sobre Jesucristo, entonces hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vean el mensaje de Dios, el mensaje del cielo tan grande. Primeramente sumergido, y nos da el ejemplo. Pero al ser levantado, dice la palabra de Dios, que entonces vio al Espíritu de Dios que descendía. Es decir, que venía. Es decir, que bajaba como paloma y venía sobre Jesús. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Porque Él nos da a entender esta escena, este panorama es el que se suscitará, es el que se llevará a cabo cada vez que alguno de mis hijos decida bajar a las aguas. Mi espíritu estará para sellarles, y mi voz estará para pronunciarle a todas las potestades infernales que Él es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Qué importante es el bautismo. Pero como nosotros podemos ver, mi obediencia ante Dios. Aquí es la situación, hermanos, a donde vamos a ir entendiendo mejor. Antes de que Jesús, hermanos, ascendiera al cielo, Él comisionó lo siguiente a sus discípulos, antes de que se fuera, antes de pegar el vuelo, y dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo,
no nos limitó, no nos bloqueó. Vayan nada más al otro lado y vayan, no, ir por todo el mundo y prediquen el evangelio, pero no se queden allí nomás. O sea, no nada más prediquen el evangelio, sino que escuchen lo que la palabra de Dios dice. Predíquenlo a toda criatura, no importa quién sea, pero lleven en cuenta esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo no estoy espantando a nadie, solo le estoy leyendo lo que la palabra del Señor dice. Todo candidato para el bautismo en agua, hermano, tiene que haberse primero arrepentido y haber experimentado la salvación personal por medio de Cristo. No me malentienda. La salvación es cuando usted le abre la puerta de su corazón a Jesucristo. Usted es lavado por medio de la sangre del Cordero de Dios. El bautismo es un sello de obediencia y una experiencia espiritual, donde públicamente usted, hermanos, ante toda la multitud de gente, usted está testificando que ha decidido seguir a Cristo en espíritu y en verdad. Y es allí cuando el Espíritu de Dios dice: aquí estoy. Ella o él han entrado en obediencia, por lo tanto mi sombra será sobre él. Y es allí donde la voz del Dios Todopoderoso entonces también hace pública su voz. No nada más usted hace pública su fe ante una multitud, él hace pública su voz ante todas las potestades malignas, y él les hace resonar su voz, recalcándoles y diciéndoles: ella y él son mis hijos amados en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque han dado un paso de obediencia ante Dios. Qué importante entonces es el bautismo. Pero escúcheme bien, debemos ser bautizados por inmersión, sumergidos en el agua, no por expansión, no por un roceo de agua. La Biblia no dice eso, y su significado tampoco es ese. No, tenemos que ser sumergidos. Nuestro Señor Jesús fue bautizado en agua y luego emergido de las aguas, sumergido en las aguas, y luego fue levantado de las aguas, y es allí donde el Espíritu confirmó que lo que Jesús estaba dando de ejemplo era verdaderamente la voluntad del Padre, y el Padre vino a confirmar el ministerio de Jesucristo. Aquí es donde nosotros debemos de ir comprendiendo cada vez más. Había un etíope, dice la Biblia, y se conocía como Eunuco. Y él paró el carro y él iba leyendo la palabra de Dios ahí en Isaías. Y él iba leyendo y se acercó un evangelista llamado Felipe y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Dice: ¿cómo he de entender si nadie me explica? Entonces Felipe le empezó a explicar, y cuando terminó de explicarle, entonces el etíope le dijo: bueno, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero mire lo más lindo: fue bautizado, y cuando salió del agua, Felipe fue tomado por el Espíritu Santo y fue trasladado, fue llevado. O sea, vea lo importante, hermano. Esto, hermano, no son coincidencias, sino siempre que el hombre y la mujer se sumerja en esta orden. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, comisionó y dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa fue, hermanos, una orden con un propósito del cielo que marca, hermanos, sella, transforma y declara a su pueblo como los herederos, como los coherederos, y los cubre con su Espíritu Santo en una protección genuina. El bautismo es, hermanos, una orden de Dios para bendecir al pueblo. Es una puerta de bendición que Dios ha dejado para bendecir al pueblo.
Cuando nosotros no entramos en esa obediencia, estamos aislados de esas bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Yo no escucho fuera del bautismo a alguien que se le haya posado esa paloma, símbolo del Espíritu Santo, y esa voz del cielo que diga: este es mi hijo amado. Pero a través de la historia bíblica, yo miro la confirmación de Dios bendiciendo a su pueblo. Aleluya. Y aquí yo encuentro, hermanos, que entonces el arrepentimiento es caminar en otra dirección. Amén. Y morir a nuestra forma de pensar y a nuestros hábitos, a nuestra forma que creemos que es lo correcto, porque satisface nuestras vidas. Cuando nosotros damos este paso de fe, nosotros estamos haciendo algo muy importante. Dios se agrada de nuestra obediencia. Y al igual que un padre terrenal bendice a su hijo obediente, premia a su hijo obediente, se goza de su hijo obediente, se siente orgulloso de su hijo obediente, quiere que todos los amigos sepan quién es su hijo obediente, qué hace su hijo obediente, en qué sobresale su hijo obediente. Por eso el Señor se gozó y dijo: este es mi hijo amado. Se gozó en la obediencia de aquel que estaba dando ejemplo. Se goza en la obediencia de aquel y de aquella que decide sumergir su voluntad, su mentalidad y su corazón a la obediencia ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es esto, hermano. Así también nuestro Padre Celestial empezará a premiar, empezará a aplaudirle, empezará a felicitarlo, empezará a decir: ella o él es mi hijo amado. Y la Biblia dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Vea bien, después de subir del agua, después de mostrarle al pueblo la obediencia, no se abrieron antes. Es un proceso. Usted sumerge su obediencia y los cielos son abiertos y las bendiciones caerán sobre su vida. Amén. Observe bien. Y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Y usted mirará al Espíritu de Dios bendecir su vida. Y usted mirará al Espíritu de Dios bendecir su ministerio, bendecir su familia, bendecir su comunidad, bendecir su iglesia, bendecir su talento, bendecir todo, porque el propósito de Dios es que seamos bendecidos para gloria suya. Gracias, Señor. Amén. El propósito de Dios no es que usted perezca y carezca, es que usted sea prosperado en todo. El Espíritu de Dios, y miró que el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él, y vendrá sobre usted, y posará sobre usted, y cobijará a usted. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando nosotros damos el paso de bautismo, suceden varias cosas. Dios nos confirma como sus hijos. Este es mi hijo amado. ¿Saben qué dijo esa voz? Fue una voz de confirmación. Este es mi hijo amado. Cuando usted da ese paso decisivo, Dios lo confirma como su hijo. ¿Sabe por qué? Dios se siente complacido. Mi hijo y mi hija ha seguido mis principios que yo dejé establecido. Ejemplo os he dado. Ahora cada uno de ustedes sea imitador de mí, como yo lo soy del Padre. Con este mensaje tan sencillo y tan conocido, porque es muy conocido el bautismo, y es tan sencillo, yo quiero dejar en usted
Nosotros estamos próximos. Ya tenemos el autobús rentado. Saldrá el sábado 16 de abril a las 6 de la mañana de este lugar. Y yo dejo en sus corazones de ustedes, ¿no le gustaría ser parte del círculo de obediencia para dar este paso? ¿Habrá alguien aquí que levante su mano solamente y diga, yo entendí el mensaje y sí, quiero ser parte de estos bautizos? No tenga miedo. ¿Habrá alguien? No tenga temor, solamente diga, yo estoy listo. Y de lo demás se encarga el Señor. ¿Habrá alguien aquí que quiera decir, yo estoy listo para bajar a las aguas? Yo estoy listo para bautizarme. ¿Habrá alguien? Si usted quiere bautizarse y no se ha casado, le invito a que se case y sea parte de la puerta de bendición en la que su vida pueda ser bendecida. No espere más. Usted tiene de aquí al 16 de abril, al 15. Usted se puede casar hasta el 15 si quiere. Y el 16 puede bajar a las aguas. Se lo dejo de tarea. Pero usted necesita, ya está aquí, ya dio un paso de fe del siguiente paso. Del siguiente paso. Y Dios estará bendiciendo su vida. No la piense mucho. Jesucristo, antes de ascender, se juntó y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen y díganles que el que creyere bien hace, pero necesita ser bautizado. Es uno de los requisitos mientras usted está en vida y tiene la oportunidad. No deje ir la oportunidad. Yo estaré atendiéndole. A lo mejor usted no quiere levantar su mano, pero usted desea ser parte de esta revolución espiritual. Acérquese a mí y yo le doy las indicaciones correspondientes, pero nosotros avanzaremos con el mensaje de Jesucristo y con la encomienda dada de nuestro Padre Celestial. Yo le bendigo en el nombre de Jesucristo por medio de la bendición que Dios me ha dado, y con toda seguridad le invito, dé este paso decisivo. Será una experiencia espiritual que bendecirá su vida y marcará la diferencia. Amén. Voy a invitarle que se ponga de pie, por favor. Y así como está, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a permitir que Dios guarde y bendiga nuestras vidas. Yo voy a hacer una oración especial en esta hora. ¿Y sabe cuál es esta oración? Ahí donde está. Si usted no se ha bautizado, si usted no ha ordenado su vida matrimonial, yo le invito a que lo haga. Y no espere más. Dígale, Señor Jesús, dígale conmigo, Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra. Usted sabe, Señor, que no es fácil tomar decisiones que a usted le agradan. Es más fácil y más sencillo hacer lo contrario. Pero en esta noche yo he entendido tu palabra y te ruego que me permitas hacer tu voluntad. Quiero que por favor me des la oportunidad de dar ese paso de obediencia con el cual sé que seré bendecido, que seré bendecida. Será el principio de abrir el cerrojo que mantenía laqueada o cerrada la puerta de bendición para mi matrimonio,
y para mi vida espiritual. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me rindo. Yo me entrego a Él. Quiero serle fiel. Dígaselo como una especie de oración. Dígale, yo me rindo a Él. Con todo su corazón. Platique a través de esta alabanza con Él. Dígaselo con todo su corazón. Dígale, yo me rindo a Él. Mientras tenga vida y tiempo. Padre, te doy gracias. Continúa esta oración conmigo y dígale: Padre, te doy gracias por la oportunidad de vida, por la puerta de bendición que me presentas, por la puerta de bendición que pones ante mí. No permitas que la deseche. No permitas que mi carne huya de las bendiciones que tú tienes para mí. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me entrego a ti. Y quiero que en esta hora tomes el control de mi vida, de mis sentimientos y de mis decisiones. Yo quiero serte fiel y en tus manos me abandono. Gracias, Padre. Amén. Padre, levanto mis manos ante ti y sé que más de uno ha repetido esta oración y tú conoces su corazón. Completa tu obra en su vida. Hazlo a través de tu Santo Espíritu y yo te ruego que tu presencia sea la que cobije a tu iglesia. Yo la bendigo en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Hijo amado y por la bendición que tú me has dado. Yo bendigo a tu iglesia.